no es una ciencia exacta, ¿no? Está muy bien eso. Así es. Bueno, Juan, preguntarte de lo más importante, lo más saliente. Hay cuestiones coyunturales, como decía, del acuerdo de precios, acuerdo o imposición de precios, depende cómo salga la cosa, pero otra que es mucho más significativa para el presente y para el futuro, largo futuro de la Argentina, y que tiene que ver con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ves la posibilidad de llegar a un acuerdo? Si lo que propone el gobierno, en definitiva, con esta quita de tasas y ampliación que parece ser que no va a existir, ¿es pagable en el futuro? ¿Cómo nos vamos a arreglar para soportar esto, en definitiva? Bueno, voy a empezar por el final. En realidad, las deudas con el FMI, que es uno de los fundamentales brazos de imposición geopolítica de Estados Unidos, desarrollado cuando Estados Unidos se consolidó como potencia mundial, la deuda con el FMI no está diseñada para que los países la paguen. La peor negociación que tuvo el FMI desde el punto de vista de ellos fue cuando Néstor Kirchner le dio 10.000 millones y dijo, tómensela, no se metan más en nuestras cuestiones económicas, sociales, políticas y demás. Eso hoy, gracias al aporte de campaña que le dieron a Macri, está fuera de cualquier posibilidad porque le dieron 45.000 millones, que no hay ninguna posibilidad de pagarlo en el corto plazo, excepto algunas posibilidades que yo no imagino en los próximos años, como que China nos preste dinero para pagarle al FMI. Eso no me lo imagino por ahora, por el balance geopolítico que hay entre Estados Unidos y China. Pero a mí lo que más me preocupa del acuerdo del FMI, además de que un acuerdo de 10 años parece bueno, pero en realidad implica tener al FMI dictando cosas por 10 años, es lo que no queda escrito en estos acuerdos. Cuando uno hace un acuerdo con el FMI, en realidad está haciendo un acuerdo con Estados Unidos que le da instrucciones a la burocracia del FMI. Ese acuerdo con Estados Unidos seguramente va a implicar, desde el punto de vista geopolítico, por ejemplo, en nuestra relación con China, cuestiones mucho más profundas que las que vamos a ver escritas en el papel y que no van a estar plasmadas en el papel. Y eso es lo que me preocupa como condicionante de nuestro desarrollo, ¿no? Este estigma, ¿no? ¿Cómo crees vos que va a impactar esta interesante idea, ¿no? Que es capacitar justamente a los titulares de los planes sociales para que ingresen al mercado de trabajo privado sin perder justamente el plan social, ¿no? Para la urgencia me parece una excelente idea, digamos, y espero que se plasme rápido y con profundidad respecto de la capacitación que brinde. Ahora, desde el punto de vista de la gente masivamente, lo que se necesita es un plan que desarrolle la Argentina y que discuta hacia dónde se va a desarrollar, y eso implica un debate que no se está dando. Entonces, en la urgencia puede ser que esto sirva, pero en los próximos años tiene que estar definido un debate entre el sindicalismo, que vale la pena, que no es todo pero existe, movimientos sociales, las pymes, que son cientos de miles y generan empleo y producción y demás, y definir un proyecto de país. Y ahí hay que discutir cómo darle trabajo a todos los millones de argentinos que necesitan trabajo y no planes del gobierno, y eso va a resolver no solamente la cuestión laboral de esa gente, sino también las finanzas públicas y eventualmente en algún momento el pago de la deuda para ganar independencia. Pero todo esto implica un debate que no se ha dado y que fue una de las causas por las cuales yo creo que mucha gente no fue a votar en las PASO. O sea que esta noticia es excelente, pero no es una solución de fondo, es un parche de la emergencia y bienvenido sea en ese sentido. Hola Juan, muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Un gusto. Hace poquito tiempo cuando lo consultaron sobre el tema de el ajuste en el marco de las medidas económicas, fue terminante al decir, leí los números del presupuesto y confirmo que Guzmán miente y Cristina tiene razón. Sigue siendo esto así, por supuesto, ¿no? Sí, hay dos números básicos que yo menciono cuando hablo de eso. El año pasado el presupuesto implicaba una inflación para este año del 29%. La inflación terminó siendo del 52% aproximadamente, todos los meses cambia un poquito, pero no mucho, anual, ¿no es cierto? Anual acumulado de los últimos 12 meses. El gasto está muy alineado, lo que está subiendo, con lo que se puso en el presupuesto. Está en el 30% al 31 de agosto. O sea que está bien por debajo de la inflación. Sin embargo, los recursos
han subido 75% al 31 de agosto. Eso en mi barrio se llama ajuste fiscal. Claro, por ahí Guzmán le va a decir, no, bueno, el gasto está ejecutado como corresponde en base al presupuesto. Claro, pero el presupuesto la pifió, supongamos que sin querer, con la inflación. Entonces, si la inflación es 52 y el gasto está subiendo al 30, hay un ajuste fiscal. Si además hay muchos recursos, porque a nadie lo van a parar cuando va la FIP a pagar, y le dicen, no, espere, ya cubrimos el 29% que decía el presupuesto, así que no pague, no existe eso. Y entonces, efectivamente, tenemos un ajuste en un año electoral y en un año donde la gente está muy complicada, hay 42% de pobreza, que en un país como la Argentina es inaceptable, y un ajuste fiscal en ese marco, con la pandemia aún no retirada, digamos, del todo, que fue lo que ocurrió en el primer semestre, me parece criminal y me parece absolutamente indiscutible que hubo un ajuste fiscal y que además no es necesario, porque la discusión con el FMI no mira los numeritos, sino que, como dije antes, mira un acuerdo geopolítico con Estados Unidos, que yo creo que ya está acordado de alguna manera, y no lo digo festejándolo, pero en principio doy por hecho que ya está acordado. Lo que están es viendo los detalles de qué margen le dan o no a este gobierno en los próximos 2 años, y eso seguramente tendrá que ver con lo que pasa en las elecciones. Si nos podés hacer una síntesis rápida de qué relación tiene la inflación que hoy estamos viviendo con la fuga de capitales. Bueno, los empresarios monopólicos y oligopólicos, que son grandes nacionales, y lo de nacionales lo pongo entre comillas, y oligopolios y monopolios extranjeros que están en la Argentina permanentemente, no solamente buscan generar ganancias en pesos, sino que además, después cuando las retiran, digamos, las fugan en capitales en divisas, digamos. Así que están de la mano. Esto en la época de los primeros años de Macri, que había dado total libertad de movimiento, se hacía, entre comillas, en blanco, y ahora se hace por distintos mecanismos y por distintas formas de trampa, como por ejemplo sobrefacturar las importaciones de los productos, de algunos productos que venden y demás, y subfacturar las exportaciones. Entonces, como todo este sistema está integrado, hay distintos mecanismos por los cuales la fuga de capitales no es solamente ir a una cueva del microcentro y transferir dinero, sino que hay otros mecanismos por los cuales estos mismos oligopolios o monopolios están generando la fuga y la logran mediante la explotación de la gente con los precios. Que, aclaro, no es solo por eso que hacen esta suba de la inflación permanente, sino que también le está marcando los puntos al gobierno de quién manda acá. No es solamente una cuestión de dinero, sino también una cuestión de poder. Y ahí es donde yo creo que entre las PASO y noviembre el gobierno se está perdiendo la oportunidad de dar una señal a los 6 millones de personas que no fueron a votar o que votaron en blanco y que lo habían votado en 2019 y mostrarle quién realmente está poniéndolo. Y entonces, si sube el dólar, porque subió el dólar. Si el año pasado estaba a 195 y todo este año estuvo por debajo de eso, los precios no bajaron, siguieron subiendo. Si suben los precios de los cereales en el exterior, porque subieron los precios de los cereales. Si sube el petróleo, porque subió el petróleo. Ahora, cuando cada una de estas variables baja, los precios no bajan. Están subiendo porque hay otra que subió. Así que, y obviamente, la excusa típica es que es la emisión monetaria del Banco Central, cuando el último año del macrismo la emisión monetaria fue 0, el Banco Central tenía telarañas en la maquinita de hacer billetes, y sin embargo la inflación fue también 53%, lo mismo que ahora. Si el Estado no le diera la maquinita de hacer billetes, lo que hubiéramos tenido es una debacle en el año que tuvimos de pandemia. Así que yo no comulgo con los economistas y comunicadores mentirosos y mercenarios que le echan la culpa siempre a la emisión monetaria del Estado, digamos, a través del Banco Central, por la inflación. Esto es una puja de poder, una puja por ingresos, y la forma de resolverla no es pacto de caballeros ni pedido de solidaridad. Uh-huh. Entiendo, para finalizar, Juan, que la disputa y la solución probablemente a muchos de los temas, más que macroeconómica y de cuestiones que tengan necesariamente que ver con lo monetario, es una solución política a la que hay que dar, pero evidentemente una solución política de esta naturaleza, cambiar una matriz y un pensamiento tan poderoso que lleva tantos años en la Argentina, se necesita mucho poder y mucho apoyo popular. Quizás no sea el momento, ¿no? Lo que pasa es que el poder no toca en un reparto de cartas o en una tirada de dados, sino que se construye. Y para construir ese poder, una de las grandes falencias que tiene este gobierno, además de haber desperdiciado la oportunidad del altísimo nivel de aceptación que tenía en marzo, abril y mayo del año pasado, que era la oportunidad para tomar medidas fuertes y heterodoxas, porque el mundo lo estaba haciendo, y no estoy hablando de Venezuela o de Cuba, sino de países como Alemania, Francia, Inglaterra y demás. Lo que hay que construir de poder tiene que ver con la comunicación.
y este gobierno o comunica mal, tarde o no comunica. Y además le da cientos de millones de pesos de pauta a quienes comunican exactamente lo opuesto de lo que el gobierno haga o trate de hacer en favor de la gente. Entonces, esas dos cosas hay que resolverlas para empezar a construir la correlación de fuerzas famosa. Y lo otro que hay que hacer, y que para mí faltó, es el debate. Este que mencionaba anteriormente, un debate de proyecto de país que junte a las fuerzas productivas, a las fuerzas sociales, a los sindicatos y demás, y de alguna manera los alinee detrás de un proyecto de país que obviamente sea federal e incluya a todos los argentinos. Y es difícil después que el presidente no tenga fuerza con eso, con ese proyecto de país y con ese debate, para darse vuelta y decirle al FMI o a Estados Unidos, miren, esto no puedo, y no como ahora, que en realidad se da vuelta y le dice a la gente, bueno, esto no se puede, o el ministro de Economía y demás. Pero la decisión de estas cuestiones es absolutamente política y no necesita nuevas leyes, sino que lo que necesita es utilizarlas. Y ya están a fondo, y no decir, hagan esto porque si no les aplico la ley, como dijo Feletti hace poco. Hay que aplicar la ley y hay que aplicar la fuerza que tienen los organismos del Estado. Pero es una decisión política que además debe estar acompañada por funcionarios que funcionen y que no estén preocupados por su futuro laboral en el sector privado o por la venta de consultorías.